Ahora al ver los despidos masivos que están habiendo en el Hospital Rosales, me hago la pregunta que si ahí irán los que desvivieron a mi papá. Les comento, no fue una mala praxis. A mi papá lo atropelló un vehículo, del cual se bajaron 3 médicos, ya que aún portaban sus gabachas, e inmediatamente, sin dar tiempo a que las demás personas que fueron testigos de lo ocurrido reaccionaron, lo agarraron y lo metieron en la parte trasera de su vehículo, cosa que le pareció muy extraño a uno de los testigos de la escena, el cual se tomó la libertad de seguirlo porque quería ver si en verdad lo iban a llevar a un hospital, porque fue muy extraño lo sucedido. Y sí, dice él que sí, él lo siguió hasta que vio que se metieron ahí al hospital Rosales. ¿Y por qué lo metieron ahí? Porque ahí no les iban a hacer muchas preguntas, porque ellos eran trabajadores de ese hospital. Y a mi papá, en lugar de darle la atención de emergencia que él requería, ya que llevaba quebradas unas costillas, llevaba una perforación en el pulmón, y el daño más grave que llevaba era una fractura en su cabeza. No, pues yo no sé qué lo tuvieron haciendo ahí, porque lo único que le pusieron a mi papá en la camiseta en el bolsillo de su camisa, fue una receta con el diagnóstico que traía fractura de su hombro y unas acetaminofén, y todavía tuvieron el tiempo, el dinero, la libertad de mandarlo a tirar con una persona y un taxista, lo que eran los parqueos de los edificios a donde mi papá vivía. Ya estando ahí, pues nos damos cuenta de lo sucedido, ya que los vecinos nos dijeron, miren, alguien llegó a tirar ahí a su papá. Fuimos a llevarlo, y al revisarlo vemos que él trae apachada una parte de su cabeza, trae manchas de grasa y las llantas marcadas todavía en su camisa. Su hombro vendado, que eso lo hicieron ahí en el Hospital Rosales. Bueno, lo llevamos rápidamente a lo que es el Hospital Médico Quirúrgico, a donde lo ingresan a la cirugía de inmediata, ya que pues ahí sí le hicieron los procedimientos adecuados y vieron las lesiones que llevaban. Al hacer nuestras averiguaciones, ya pues mi papá estando ahí en el hospital médico quirúrgico, nos vamos al Hospital Rosales a hacer averiguaciones, ya que él llevaba en su bolsillo la receta firmada y sellada por un médico, y ahí nos dicen que no sabían, que nunca le habían dado atención a esta persona. Pero pues les decimos, pues aquí hay un sello de este hospital, de una receta de este hospital con sello y firma de un médico, entonces ¿cómo es posible que no lo hayan atendido? El expediente o nunca lo hicieron o se desapareció. Ya al último se contradecían en sus testimonios, decían que mi papá había llegado caminando solo, cuando había un testigo que había dicho que mi papá no había llegado caminando solo, sino que ellos mismos lo habían llevado. El médico que le hizo la cirugía a mi papá de emergencia ahí en el Hospital Médico Quirúrgico, le relatamos un poco acerca de lo sucedido. A mi papá le tocaron que sacar el cerebro, limpiárselo por dentro y por fuera, ya que durante todo ese tiempo de que ocurrió el accidente, que fue cerca de las 8:30 de la mañana, hasta la hora que lo llegaron a tirar al parqueo, que eran cerca de las 2 de la tarde, todo en ese lapso de tiempo la sangre se le coaguló en el cerebro a mi papá. Entonces, lo que agravó su situación clínica. Entonces, el médico que le dio la atención adecuada, Dios lo bendiga donde quiera que esté, casi llorando nos dice que le daba mucha tristeza de ver que ellos como médicos a la hora de recibirse hacen un juramento que es salvar vidas, y que no entendía cómo un colega había hecho semejante barbaridad con mi papá.
fue muy triste y a pesar de todos los esfuerzos que hicimos, no obtuvimos justicia y la verdad que ya nosotros desistimos porque cada vez que había que acercarnos a alguna entidad era repetir todo lo sucedido y para uno es muy doloroso. Bueno, la verdad yo no me alegro del mal de nadie, pero El Salvador sí necesita transformarse. Y en este sentido, no solo como en infraestructura, en los hospitales, en las clínicas públicas han tenido la mala costumbre de dar un muy maltrato a los usuarios, de ver a los pacientes como que son mendigos. Y yo creo que eso es algo que también tiene que ir cambiando. Entonces, creo que deben haber muchos y más cambios positivos porque esta gente ha hecho durante muchos años lo que a ellos se les ha dado su gana. Imagínense, en el caso de mi papá, todo lo que hicieron fue doloroso, fue triste para nosotros como familia. Y el hecho de saber que hasta la fecha todavía seguían dando consultas ahí es bastante indignante para nosotros.